de la escuela del conductor para que quienes trabajen este servicio sean personas acreditadas y que sean capacitadas para prestar, valga la redundancia, dicho servicio. ¿Desde cuándo no se está haciendo la revisión de los choferes? Bueno, eso se hace periódicamente, pero se escapan muchas cosas, por eso es que nosotros estamos exigiendo que se legitimen las líneas, se legalice toda su papelería, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, precisamente buscando la seguridad y el ordenamiento y el respeto. Escuchamos declaraciones de Juan Jordán, quien es secretario del Sindicato de Transportistas en el Estado Falcón, a propósito de nuestro tema en el día de hoy, que tiene que ver con casos que se han suscitado en el Estado acerca de las personas que han muerto por arrollamiento. Profundizando un poco sobre este tema, además de todo lo que tiene que ver con la educación, la formación del transportista como tal, del chofer en el momento de estar frente al volante, realmente tomar medidas y cartas en el asunto. Ahí veíamos cómo él comentaba acerca de la actualización incluso de todo lo que tiene que ver con el papeleo de estas personas que están frente al volante, y hoy tenemos un invitado especial para ahondar sobre este tema. Así que a continuación les damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado en Pase de Cortesía. Bien, muchísimas gracias por continuar en sintonía de A1 TV. Así es, estamos ya en Pase de Cortesía para compartir con el presidente de la Federación de Trabajadores, del Sindicato de Trabajadores del Estado Falcón, José Sánchez, quien está con nosotros, bueno, pues para abordar diferentes situaciones que vive actualmente el transporte público, que parte de una lucha continua en los últimos días, para contextualizar. Vimos que la semana pasada se llamó a un paro de transporte en 8 estados del país, un paro de transporte que en algunas partes se acató, en otras no. En el caso del Falcón no se acató. Vimos una situación en la que, me permito decirlo así, pareciera que se negoció el tema de lo que tiene que ver con el acceso a los repuestos y lograron con esos pañitos calientes, bueno, pues de repente calmar las aguas. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por la invitación. De verdad me siento muy a gusto entre dos bellezas. Gracias. Este precioso programa. Y efectivamente, la semana pasada tuvimos una semana un poquito agitada en función de que se manejaron estrategias de carácter gremial para poder lograr que el gobierno nacional se sentara con nosotros con la Federación Nacional de Transporte, FEDETransporte, en función también de lograr la equidad en la distribución de cauchos e insumos en las proveedurías del país. Fueron 8 estados que salieron a la vanguardia para decir estamos disconformes con lo que está pasando. Solamente 2 estados no pudieron retroceder y tuvieron que hacer el acto. Fue una caravana, 2 caravanas, donde paralizaron la ciudad de Acarigua y la ciudad de Barquisimeto. Era muy tarde cuando se logró, o el gobierno llamó para conversaciones, y era muy tarde para desmontar lo que ya estaba montado. En el caso de Falcón sí dio tiempo, me avisaron después de mediodía y lógicamente hablé con todos los presidentes que estábamos en esta acometida gremial, y efectivamente pudimos salir a trabajar al día siguiente, porque ya se tenía un preacuerdo con el ministro y ese preacuerdo se llevó a cabo el día siguiente. Se nombró una comisión de emergencia, están tocando o se está haciendo un listado para que aquellas unidades que están fuera de servicio, que son más del 50% de la flota operativa, al menos en nuestro estado, pues puedan salir a trabajar. Creo que la Más o menos semana. ¿Cuánto, José, en cuanto a la flota con la que se cuenta actualmente acá? Estamos hablando de casi 120 unidades de transporte fuera de servicio. Y esa es una de las razones del tema que tocaban hace poco, y no me quiero adelantar, pero es bueno acotarlo. El que ustedes vean, el que la comunidad en general vea, las unidades de transporte abarrotadas de gente a toda hora. No existe ahora hora valle. El sistema se divide en hora valle y hora pico. En este momento es un continuo pico. Las unidades están full todo el tiempo porque son muy pocas las que están prestando servicio, gracias a esta escasez de repuestos y gracias a esta escasez de cauchos, de baterías, de insumos, hasta de aceite. Increíble. En el estado Falcón, donde están las 2 refinerías o el complejo refinerio más grande del mundo, y no encontramos aceite para nosotros. O sea que quizás los arrollamientos que se han suscitado en la zona ha sido más por imprudencia del usuario, en este caso, de las unidades. Es una conjugación de todo, y con eso yo no quiero ser juez y parte en esta cuestión, ¿no? Porque no me corresponde a mí, sino a las autoridades administrativas correspondientes de tránsito dictaminar qué fue lo que allí pasó. Pero es difícil y está prohibido por ley que un usuario viaje en el estribo de las unidades de transporte. Eso tiene que quedar muy claro. Cuando el operador le pide a usted, señor usuario, por favor, suba
Y es más, exíjale usted mismo que tranque la puerta, que cierre la puerta para evitar ese tipo de cosas. Porque no sabemos en qué momento usted le va a dar un vahío o se le va a bajar la tensión o X, lo que pueda pasar por el calor, por la situación, pierde el equilibrio y a dónde va a ir. Pero lamentablemente esto no se cumple, o sea, hay una supervisión precisamente para estos choferes, algunas sanciones que se están aplicando para no excederse en los pasajeros en el momento de abordar la unidad. Es casi imposible, porque es que cuando llegan a la parada definitivamente se pierde el control del acceso a la unidad, porque es tanta gente la que quiere en ese momento acceder, que quiere llegar. Pero fíjense que, y déjenme que lo traje allí, yo no diría que es casi imposible, yo diría que más bien, y discúlpeme que de repente pueda ser un poquito arbitraria allí, pero que considero que en eso Transfalcón ha dado un buen ejemplo. Es decir, vimos cómo iniciamos esta entrevista con las declaraciones del señor José Jordán, ¿correcto? Juan Jordán, sobre el tema de esta capacitación lo que tiene que ver con el trato de los transportistas. Quizás Transfalcón se adelantó un poco en lo que tiene que ver con esa capacitación a las personas en la que o estamos allí en desventaja solamente por el tema tecnológico. No. Porque en el caso de Transfalcón ellos abordan al usuario, en este caso, para que... Hay un monitoreo constante. Hay un monitoreo también. constante y le dicen, señora, sencillamente usted no puede abordar la unidad, no puedo llevar la unidad con más de X cantidad de pasajeros y cierran su puerta. ¿Qué pasa con las unidades? La ventaja que tienen las unidades de Transfalcón, que son unidades de primera línea y como tienen aire acondicionado y pueden viajar con las puertas cerradas tranquilamente. Sí yo he visto unidades de Transfalcón con mucha gente parada, pero esas unidades están hechas para eso. No se puede llamar exceso, esas unidades están hechas para eso. De hecho, son unidades de 9 metros y medio que para nosotros tendrían capacidad de 32 puestos, 36 puestos, y ellos apenas tienen esas unidades tienen capacidad para 25. Es decir, la visión que se tiene sobre el transporte urbano de que el usuario tiene que viajar de pie está plasmada en esas unidades, porque de donde vienen de China también se maneja ese criterio. En Europa los autobuses tienen menos asientos y mucho más espacio. La cuestión es no salirse de la unidad, digo, viajar en los estribos como usted lo comentaba. Con su estribo de seguridad para evitar eso. Exacto. El mismo metro de Caracas, tú vas al metro de Caracas y hay muchísimos menos asientos y mucho más espacio para ir de pie. Es decir, creo que le favorece la tecnología en este caso. Claro, pero es que la política de transporte en ese aspecto dice que las rutas urbanas no deben exceder de máximo 18 o 20 kilómetros de recorrido y no todo el mundo va de principio a fin, de origen a destino. Claro. Generalmente es un sub y baja permanente porque los viajes tienen causales de estudio, de movilización por necesidad de compra, de movilización por necesidad de trabajo, entonces son viajes relativamente intermedios. Lamentablemente hay personas que quizás abusan, bueno, yo creo que eso se les escapa de las manos en cuanto a la velocidad a la cual pueden viajar, ¿no? Dentro de... Y qué sanciones realmente, qué medidas van a plantear para no llegar a este punto y que se eviten de alguna manera todos estos incidentes que hemos visto en los últimos días. Es un problema de educación, es un problema netamente de educación y de cultura. Pero debo decir, con lo que acotó Juan Jordán, que efectivamente en la ley, desde el año 99-2000, que se promulgó la nueva ley de transporte, y antes de esa, en el año 96, promulgada en el año 96, existe condiciones específicas para los operadores que utilicen operadores de transporte público o operadores de materia peligrosa. Esa tiene que ser una certificación especial, una certificación que incluye un examen especial, un examen psicológico, un examen físico y un examen psicotrópico. ¿Okay? Bueno, todo eso se conlleva a que el examen psicotrópico, claro, no puedes obligar a la persona, pero sí tienes que dar como paliativo de requisito que eso se pueda llevar. En el caso tal, entonces, vamos a dejarlo para que nos lo responda la pausa. ¿Cómo estarían haciendo entonces las diferentes líneas de transporte para llevar una fiscalización y que se esté dando cumplimiento con este tipo de situaciones? Les reiteramos la mensajería de texto para que participen e interactúen en ellas a través de A1 TV. Allí lo están viendo en pantalla, 0412-241-2188, y también a través de nuestras redes sociales, ellas en A1 TV, en Instagram, y también nos hace mención en nuestra cuenta en Twitter, @1TV, con la etiqueta ellas. Al regreso seguimos con más. Quédese con nosotros. Can't find the words.